Saludos, mis hermanos, bienvenidos a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y una vez más estoy haciendo este video para presentar las razones de mi fe. En esta oportunidad quería empezar una serie que la voy a llamar Objeciones Comunes, porque son objeciones comunes en contra de lo que nosotros creemos, bien sea por confusión, por malinterpretación, por cualquier tipo de motivación que los hermanos no católicos tienen, empiezan a tergiversar lo que nosotros creemos. Monseñor Fulton Sheen, venerable Monseñor Fulton Sheen, decía: no conozco 100 personas en este país que odian a la Iglesia Católica por lo que ella es, pero conozco millones de personas que odian a la Iglesia Católica por lo que ellas creen que es. Y tiene mucha razón Fulton Sheen cuando declara eso, porque mucha gente lo que tiene es un malentendido con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Llevado a veces a confusión, a que no saben profundamente. Y esto es normal porque incluso dentro de nuestra iglesia habemos muchos que no entendemos bien o no sabemos bien lo que la iglesia nos enseña, lo que debemos creer y los motivos por los cuales, cuáles son los fundamentos por los cuales nosotros creemos algunas cosas. En esta oportunidad yo quería hablar particularmente de una afirmación que se me ha hecho muchas veces, que dice no, que María no es inmaculada porque María cometió pecado. Y este, por supuesto, ataca el dogma de la Inmaculada Concepción. Para hacer estas afirmaciones, muchos hermanos utilizan, por supuesto, la Biblia y se basan en algunos versículos que están mal interpretados. Yo les digo siempre a los católicos que me hacen preguntas, me manifiestan inquietudes: mira, me dijeron esto, y que cómo le puedo responder, dónde lo puedo buscar, en fin. Yo siempre les digo, miren, cuando les den un argumento, busquen el argumento ustedes mismos y lo leen, para que puedan ustedes saber realmente lo que les quieren decir y qué es lo que la iglesia enseña con respecto a eso. Nosotros tenemos muchas herramientas, una de ellas es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde están todo lo que nosotros creemos, todo lo que la iglesia enseña. Hay hermanos que me han dicho, no, mira, María no puede ser inmaculada, ese dogma está malo, la iglesia se equivocó porque María dice ella misma que necesita un Salvador. Y para afirmar esto, ellos usan Lucas 1, versículos 46 y 47, que dice así. Estoy citando de la Reina Valera. ¿Okay? Entonces María dijo: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando ellos leen esto dicen, ¿viste? O sea, María necesita un Salvador. María reconoce que necesita un Salvador. Si necesita un Salvador es porque ella es pecadora. Necesita ser salvada. Y claro, nosotros estamos de acuerdo. Todos necesitamos salvación. Todos tenemos la necesidad de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay varias maneras de ser salvado. Esta pregunta o esta afirmación yo la respondo con mero sentido común, porque hay varias maneras de que podamos ser salvados. Y yo lo hago con un ejemplo. Si una persona va por una acera, ¿verdad? Y está distraído y resulta que en su camino hay un hueco grande y otra persona que lo ve le avisa, le dice: mira, vas a caer en este hueco. ¿Lo salvó o no lo salvó? Así como que la persona que nadie le avisó o no pudo escucharle el aviso y cae en el hueco y viene otro y lo saca, también lo salva. Entonces prevenir que tú caigas también es salvarte. Si yo voy a entrar a una casa y hay un perro que es malo, que es agresivo, ¿verdad? Que muerde, y alguien me dice: epa, ten cuidado con el perro, y yo entonces estoy pendiente, ¿me salvó o no me salvó? Me salvó porque previno de que el perro me atacara. No necesariamente para salvar hay que esperar que el perro te esté mordiendo. Por lo tanto, cuando María reconoce que Dios es su Salvador, ella está reconociendo la obra que ha hecho Dios en ella, que la previno de que ella cometiera pecado. Porque cuando María no peca, no es porque necesariamente ella es muy buena, sino por voluntad de Dios. Precisamente por el mérito de que ella es la madre de Dios, la madre de Jesús, y no puede estar contaminada de pecado. Esa es la razón. Otra afirmación que me hace es que, bueno, María pecó porque Pablo dice en Romanos 3:23,
dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ellos afirman eso. Bueno, como Pablo dice que todos pecaron, entonces María también pecó. Y bueno, yo quería aclarar. En primer lugar, es incorrecto asumir que la escritura, cuando dice todo, significa siempre absolutamente todo. Si nosotros leemos bien en Romanos 3:23, también dice que todos fueron privados de la gloria de Dios. Sin embargo, esto no es cierto para absolutamente todo, ya que tenemos, por ejemplo, a Enoc y Elías que no fueron destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos lo dice la misma escritura. En Génesis 5:24 nos dice: y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Segunda de Reyes 2:11 dice así: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, si nosotros estamos viendo en la Biblia que Elías y Enoc fueron al cielo, fueron ascendidos al cielo, entonces deberíamos pensar, por ejemplo, que San Pablo no conocía estos eventos bíblicos, o sería más lógico suponer que no estaba haciendo referencia a los casos excepcionales, porque sí hay excepciones. Dios, si quiere, puede hacer una excepción, como lo hizo con Enoc y Elías, y así como lo hizo con nuestra madre, la Virgen María. Así en este caso, cuando Pablo se refería a estar privado de la gloria de Dios, no debemos asumir que todos pecaron y que todos, absolutamente todos, están apartados de la gloria de Dios. Eso sería demasiado aventurado. Y además pone a la Biblia a pelear con ella misma. Entonces no es lógico. Otro ejemplo también que encontramos en la Biblia para afirmar que no siempre todo significa absolutamente todo, los vemos en otros textos. Por ejemplo, en Lucas 1, versículos 5 y 6, dice: hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Entonces, ¿había gente justa o no había gente justa? La palabra de Dios dice que sí. Igual dice también que José era un hombre justo. Sí hay excepciones. Cuando Pablo dice todo, no es algo absoluto. Por lo tanto, si hay excepciones, también con María, con más razón. María, la madre de Jesús, la madre de Dios, Dios va a ser una excepción. También me dicen, por ejemplo, María cumplió con los ritos de purificación porque eso era que estaba impura, y se basan en Lucas 2:22. Dice así: cuando se cumplieron los días de la purificación de María, conforme a la ley de Moisés, les trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, viste, me dice, como María tuvo que pasar por un proceso de purificación, María tuvo que hacer el rito de purificación. Pero vamos a seguir leyendo. Yo siempre digo, sigan leyendo. En Lucas 2, del 23 al 24, da la justificación. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué nos dice esto con respecto a que María tuvo que pasar por este culto, por este rito de purificación? Vamos a hacer una analogía. Si María fuera sin mácula, dicen ellos, ¿verdad?, no hubiese sido necesario presentar las 2 tórtolas. Entonces, ellos dicen, bueno, no hay que olvidar que la sangre es para remisión, y en este caso sin duda no era por Cristo entonces por quien fue derramada la sangre. Y claro está que tiene que ser por María, la cual necesitaba ser purificada. No sé si me van siguiendo, espero que sí, pero ellos alegan, ¿verdad? O me han alegado a mí, y lo he escuchado en otras oportunidades, hablando en debates y en conversaciones que hay entre protestantes y católicos, que con eso ellos dicen, no, viste, María necesitaba purificación. Entonces, si nosotros seguimos esa lógica, vamos a tener que aplicársela al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús recibe un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice así Marcos 1:4, dice esto: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y
Jesús recibió ese bautismo. Nos dice así, ¿verdad? Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Se quiere decir esto? Que como Jesús recibió ese bautismo para el arrepentimiento y para el perdón de los pecados, entonces Jesús estaba arrepentido y necesitaba perdón de los pecados. No. En la misma lectura nos dice que Juan le dice, yo no soy digno de bautizarte, yo no soy digno de desatarte las sandalias. Y Jesús le dijo, vale más que lo hagamos para que se cumplan las escrituras, para que se cumplan las profecías, para que se cumpla la ley. Entonces Jesús también recibió ese bautismo, igual que María tuvo que hacer el sacrificio de las tórtolas, ¿verdad? Y presentarse para el rito de purificación, para cumplir la ley, por obediencia. Por obediencia. Imagínense, yo siempre digo también hay que usar mucho sentido común. Imagínense que María hubiese dicho, no, yo soy inmaculada, porque este niño que yo tengo aquí es el Hijo de Dios. Por lo tanto, yo no voy a hacer eso. María nunca va a hacer eso porque María es obediente y humilde. Y la misma Biblia nos explica por qué es que María hizo este rito de purificación, igual que nos explica por qué Jesús recibió el bautismo de perdón de los pecados. ¿No les parece eso más lógico? A veces parece que se quisiera buscar en la Biblia algo simplemente para refutar, para ir en contra de lo que enseña la iglesia. Y yo invito a los hermanos católicos que cuando les pase eso y no tengan cómo defenderse, busquen, investiguen, no se queden así, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestra fe es defenderla y compartirla. No solamente vivirla, sino defenderla y compartirla. Y así ayudamos a los demás que tienen simplemente una confusión con lo que nosotros enseñamos. Tienen una mala percepción. Lo que se llama una falacia de hombre de paja. Crean un hombre de paja que no es lo que nosotros creemos y lo queman y dicen, vieron, ustedes están equivocados. Y el que no está preparado queda confundido. Pero si tú quedaste con duda, no te quedes ahí, busca. Eso a mí me ha pasado, me sigue pasando y yo no me rindo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo antes de eso es la seguridad de que Jesucristo le otorgó las llaves a Pedro y a la iglesia, a los apóstoles, para que pudieran llevar la fe sin falla. Sin falla. Lo que la iglesia católica enseña no es porque nosotros los católicos nos creamos mejores que nadie, no. Lo que nosotros creemos es en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Al que ustedes rechazan, a mí me rechaza. ¿Okay? Entonces vamos a estar seguros, vamos a aprender más de nuestra fe para que se den cuenta que la van a amar más. Hay que amar a la iglesia de Cristo, porque nosotros somos esa iglesia y Cristo es la cabeza. Y además, el final de esta historia nos cuenta la misma palabra de Dios en Génesis, que termina con las bodas de Cristo con la iglesia, las bodas del Cordero con su iglesia. ¿Okay? Por eso es que yo soy católico. Dios los bendiga, espero que esto les haya servido, espero sus comentarios, me pueden escribir y si tienen preguntas que les gustaría que yo aclarara, pues bienvenidos con mucho gusto. Dios los bendiga y hasta luego.